¿Qué tal, chicos? Continuando con nuestro curso de etimologías grecolatinas, hoy vamos a trabajar el tema de las diferencias entre el latín culto y el latín vulgar. Recordemos que para hablar del latín culto y el latín vulgar, hay varias diferencias de las cuales empezamos con las diferencias de uso entre el latín culto, cuyas expresiones prácticamente eran retomadas o habladas por la mayoría de los pensadores de élite, digamos, como filósofos y el emperador y todo lo que conllevaba a la relación, digamos, que de los altos mandos. Sin embargo, hay algo que tenemos que aclarar porque para cuando hablamos en el caso de las diferencias del latín culto y el latín vulgar, tenemos que ver los criterios eh, de estudio como son los sintácticos, como es la fonética y la semántica que tiene que ver con el significado de las palabras. Y por eso hablamos de que el latín culto siempre era hablado de una manera muy rigurosa, en el caso de filósofos o pensadores romanos como Cicerón, Horacio y Virgilio. Y por el otro lado, en el caso del uso del latín vulgar, por lo regular era un lenguaje que era demasiado descuidado por la clase media, que en este caso eran, digamos que, la clase que siempre estaba desarrollando o evolucionando el lenguaje, junto con el pueblo y sobre todo, aquí prácticamente, más allá de que la clase media utilizara el latín vulgar y el pueblo, vamos a decir que las legiones romanas son las más importantes en este avance evolutivo de lo que va a ser el latín vulgar. ¿Por qué? Porque estas van a estar, las legiones romanas son las que se van a encargar de gestionar, digamos que esta evolución, porque ellos van a estar en constante movimiento en las provincias que se van a ir conquistando a lo largo de lo que va a ser todo el imperio romano. Por eso vamos a decir que son los que van a generar que el latín vulgar sea propenso a un cambio dentro de las estructuras gramaticales y en la evolución de las lenguas romances. Todo esto en la idea en que todas estas características que les van a ir dando se van a ir modificando y por eso los vamos a ver en estas diferencias morfológicas donde el latín culto prácticamente es muy preciso en todo, prácticamente en todo. Estamos hablando que es un lenguaje muy eh, sintético porque eh, el uso de estas van a estar utilizando, digamos que, ciertas declinaciones que en algún momento estas declinaciones se van a ir perdiendo. Ya veremos en otro momento qué son las declinaciones en el caso del latín, pero eso lo va a convertir en una lengua sintética que solamente va a tener un uso muy preciso y muy riguroso mediante expresiones de palabras cuyas no van a tener una modificación porque siempre van a ser precisas y estas. Y recordemos que las lenguas sintéticas prácticamente expresan solamente o son expresiones que se generan a partir de una palabra. Por el otro lado, vamos a ver que el latín vulgar sí tiene un cambio muy, muy radical porque a reserva de lo que comentábamos hace un rato con referencia a las legiones que van a estar saliendo, van a tener una gran influencia en la pronunciación y sobre todo en la escritura. Hablábamos de que cuando hay una evolución en la pronunciación prácticamente afecta directamente a la morfología de la palabra y esto nos encamina a tener una evolución en la escritura. Por eso, en el caso del latín vulgar, vamos a detectar los cambios o la evolución en el caso de los pronombres demostrativos. Eh, de tal forma que ile, ila, ilum, que significan en español él, ella y lo, estas van a estar modificándose por esa razón, digamos que van a apoyar esa desaparición de las declinaciones en el orden sintáctico, que para el caso del latín tiene que ver con el sujeto, verbo y complemento, y que estas se van a modificar o se van a transformar ya cuando se genere el romanzamiento en sujeto, complemento y verbo. Esto a partir de que se va a enfatizar en el caso del latín vulgar
en una cuestión muy de expresión de sustantivos, y por eso, en el caso de esta evolución, la lengua va a pasar de una lengua sintética a una lengua analítica, donde se expresan, digamos, las ideas a partir de varias palabras. Y esto nos lleva a tener otra diferencia en el caso de las fonéticas, que tienen que ver con la pronunciación. Y en el caso de este va a afectar en demasía, porque para el caso del latín culto va a utilizar 10 vocales. Dentro de estas vamos a encontrar a 10 vocales largas y 10 vocales breves, pero ya con esta evolución y toda la conformación del contacto de las personas entre las legiones, el pueblo, la clase media de Roma con las provincias conquistadas, vamos a ver cómo el imperio se va a llenar de lenguas extranjeras y que va a haber un intercambio, como les decía, de lo que van a ser el contacto directo de las personas con el afecto y la pronunciación de la escritura. Esto nos va a llevar a que el latín vulgar prácticamente genere una preferencia de diminutivos, donde vamos a encontrar palabras en latín como por ejemplo apis, que es abeja, y en el caso del diminutivo de apícula va a ser abejita. En el caso de acus, que es aguja, con respecto a ácula, que es agujita. Entonces, estos diminutivos van a generar un gran cambio en la evolución del lenguaje. Por otro lado, vamos a encontrarnos con algunas variaciones de pronunciación como teitu, teitu o techu, que es lacte, leite y leite o leche. Entonces, nos vamos dando cuenta cómo va evolucionando en su primera parte, después en una segunda, y al final lo que vamos a tener como palabra en español, al igual que en la siguiente, ¿no? Entonces, estos van a ser los cambios que se van a ir generando en los cambios fonéticos, cambios de pronunciación, y ahora sí llegamos a la parte donde nos vamos a encontrar como de 10 vocales en el latín culto, nos vamos a ir a 7 vocales en el latín vulgar, y estas 7 vocales van a generar ciertos cambios fonéticos, donde vamos a encontrarnos, por ejemplo, las vocales breves, que estas se van a convertir en átonas, como lo va a hacer, y que van a producir este sonido yo, que los vamos a ver diferenciados en las fases de los sonidos palantales, que se van a convertir en consonánticos, como es la doble L y la conjugación de la ñ, que en su pronunciación latina lo vamos a encontrar con GN, y que esta se va a pronunciar como ñ actualmente, ¿no? Y en el caso de las 7 vocales o esas otras características, nos vamos a encontrar al diptongo, que va a ser AU, y que se va a pronunciar al final como O. En este caso, tenemos auru, tenemos el diptongo, y se va a evolucionar a solamente oru. De auru, si es que lo queremos entender así, lo vamos a pronunciar como oru. Y por otro lado, vamos a encontrar la I breve en B, en E, y que por ejemplo, lo vemos en el caso de vivo, que es la palabra latina, por bebo. Y la palabra fricare por frecare. Entonces, estas van a ser, digamos, que las evoluciones que vamos a ir encontrando en cada una de nuestras palabras de evolución. Y ya por último, en el caso de las diferencias fonéticas, nos vamos a encontrar con las vocales A y U, que estas van a dejar de ser largas y se van a reducir solamente a un solo sonido, y que se van a estar pronunciando como tal. A, I, U. Y ya para terminar, en este caso vamos a hablar de las diferencias lexicológicas que tienen que ver con la forma en la que se va a ir adaptando, digamos, que el lenguaje. Ya aquí prácticamente estamos hablando, solamente vean cómo va evolucionando, y solamente estamos hablando de latín vulgar. Y en este caso el latín vulgar va a adoptar palabras cuyo origen van a tener diferencia geográfica, como en el caso del céltico, como palabras alude por alondra, del griego parábola, que es palabra, del germano rix, que es rico.
Ahora, por el otro lado, vamos a encontrarnos con el cambio del sentido y el significado del latín culto, que aquí prácticamente en el caso del latín vulgar nos vamos a llevar una sorpresa porque vamos a encontrarnos con esta idea de tener que cambiar el sentido del significado del latín culto, porque ya el latín vulgar está sobrepasando, digamos que, las condiciones lexicológicas de ciertas palabras. Por eso les decía, por ejemplo, aquí tenemos coñatus, que decíamos hace un rato, con el sonido yo, esta GN pasa a lo que va a ser una ñ como tal, lo veíamos en el ejemplo del sonido yo, y que coñatus prácticamente significa pariente, y que hoy en día se puede entender como cuñado. Por otra parte, tenemos otro ejemplo que es laborare, que es trabajar, y que hoy se considera también como labrar, en el caso de los campesinos, labran la tierra, o trabajan la tierra, ¿no? Sería el concepto, la definición. Y tenemos mujer, que es mujer y que se pasa, si se dan cuenta, aquí pasa un cambio semántico de esposa, ¿sí? De mujer a esposa. Y que algunas, por ejemplo, tienen una relación, y viendo lo que explicábamos en la clase anterior con respecto a cómo evolucionan las palabras, de manera semántica, fonética y morfológica, pues aquí son claros ejemplos de cómo se va evolucionando el latín del oculto al vulgar y del vulgar a lo que va a ser el español. Por eso decimos que el uso de palabras en desuso por parte del latín vulgar lo vamos a ver claramente en este pequeño esquema, ¿no? Del latín culto, por ejemplo, dicere, que pasa al latín vulgar como aprendere, y ya en nuestro español, ya castellanizado, es aprender. Os, oris, es buca o boca. Ludus, que es locus, después en el latín vulgar, y para el término del español es juego. Y pulcher, que es famosus en el caso de latín vulgar, y ya en el caso del español es hermoso. Entonces, eh, vamos viendo cómo se evoluciona y cómo va cambiando en estas cuestiones de las diferencias lexicológicas en el latín vulgar, que les decía hace un momento. Ya prácticamente el latín culto está ya en desuso, ¿no? Entonces, eso va a ser. Y si vamos al latín vulgar de nuevo, vamos a ver cómo estas palabras, todo esto que estamos platicando, va a ir generando nuevas palabras, ya sean por derivación o por composición. En el caso de estos ejemplos, tenemos a caricare, que es cargar, y que ya en una palabra derivada o nueva, podemos encontrar a carrus, que ya es más cercano a lo que entendemos por carro, altiare, que es alzar, y del latín podemos encontrar un derivado que es altus, y que ya viene siendo la palabra español como alto. Y amaricare, que es amargar, y que se traduce en un derivado de amarus, que es amargo. Entonces, si nos damos cuenta, el latín vulgar sí se va desarrollando a través del tiempo hasta llegar a lo que van a ser las lenguas romances. Y bueno, chicos, prácticamente esto es todo con respecto a las diferencias del latín culto y el latín vulgar en esta sesión que hemos trabajado, y creo que por el momento es todo y nos vemos hasta pronto.